No sé en qué momento empezó todo. Tal vez siempre estuvo ahí, y yo apenas ahora me atrevo a mirarlo de frente. En este pueblo las cosas no comienzan ni terminan, se arrastran. Se quedan como polvo en los rincones, esperando a que uno respire hondo para meterse en el pecho. Vivo en San Isidro del Llano, aunque decir vivo es exagerar. Aquí uno se queda, nada más. Las casas están clavadas en la tierra, como cruces sin nombre, y la gente camina despacio, como si cada paso pudiera despertar algo que duerme bajo el suelo. El cerro nos rodea por detrás, grande y oscuro, y por las noches parece acercarse, como si quisiera oírnos respirar. Desde que murió Julián, mi marido, me quedé sola en esta casa. Los hijos nunca llegaron y luego ya no hicieron falta. Cuando él se fue, el silencio se me sentó al lado, en la mesa, en la cama, en el corazón. Aprendí a hablar poco y a pensar menos. Eso creía yo, hasta que el miedo me obligó a recordar. La primera vez que lo sentí fue una madrugada sin luna. Me despertó un ruido afuera, algo así como un gemido arrastrado, como de animal viejo. Pensé que sería un perro buscando comida. Aquí siempre hay perros flacos rondando. Pero aquel sonido no pedía nada, parecía llamar. Me quedé acostada, con los ojos abiertos, oyendo cómo ese ruido daba vueltas alrededor de la casa. Luego vinieron los pasos. Pasos pesados, desacompasados, como si el que caminaba no estuviera acostumbrado a su propio cuerpo. Se detenían frente a la puerta, se alejaban, regresaban. «Vete», murmuré. «Aquí no hay nada». El aire se volvió espeso. Sentí que algo se paraba del otro lado de la pared, tan cerca que podía olerlo. Olía a tierra húmeda, a sudor viejo, a monte recién abierto. Entonces respiró hondo, como quien se prepara para hablar, y supe que eso no era un animal. No habló esa noche. Solo se quedó ahí, respirando conmigo, como si contara mis latidos. Al amanecer salí a ver. La tierra estaba marcada. No eran huellas limpias, sino manchas hundidas, irregulares. Había marcas de pezuñas y, entre ellas, rastros de pies humanos, descalzos, largos. Sentí que se me aflojaban las piernas. Me persigné sin saber a quién pedí ayuda. Fui al pozo a sacar agua y ahí estaba Jacinta, mirándome como si yo ya estuviera medio muerta. «¿Ya vino?», me dijo, sin que yo le contara nada. No pregunté quién. Aquí las respuestas se saben antes de decirlas. «Anoche», le dije. «Anduvo rondando la casa». Jacinta bajó la mirada. «Te va a seguir viniendo», dijo. «Cuando empieza, no se va fácil». «¿Qué es?», pregunté. Se quedó callada un rato, como si midiera el peso de la palabra. «Un nahual», dijo al fin. «O lo que queda de uno». Me contó cosas que yo ya había oído de niña, pero que uno guarda en un rincón, como las historias que no conviene creer. Que hay hombres que aprenden a torcer su sombra, a salirse de su pellejo para ponerse el de un animal. Que no todo lo hacen para hacer mal, pero que el mal siempre acaba encontrándolos. Que cuando mueren no se van del todo, sino que se quedan pegados a la tierra, buscando en quién meterse. «¿Por qué a mí?», pregunté. Jacinta me miró largo, como si me viera por dentro. «Porque estás sola», dijo. «Porque tienes huecos». Desde esa noche empezó a venir seguido. A veces lo oía caminar por el patio, arrastrando las patas. Otras se subía al techo y daba vueltas, como contando las tejas. Yo me quedaba quieta, apretando los dientes para que no castañaran. Rezaba, pero las oraciones se me enredaban con su respiración. Una noche rascó la puerta. Despacio. Con paciencia. Como quien sabe que no tiene prisa. «Ábreme», dijo. Mi nombre salió de su boca torcido, como si lo hubiera masticado antes.
No, respondí. Vete. Se rió. Esa risa me atravesó como espina. Siempre tan necia, dijo. Igual que antes. No entendí. O no quise entender. A partir de entonces empezó a hablarme más. A veces desde afuera de la casa, a veces desde dentro de mi cabeza. Me hablaba de cosas que solo yo sabía. De mi madre, de su partida lenta. De Julián, de cómo se fue apagando en la cama mientras yo le sostenía la mano. De las ganas que tuve de huir y no huí. Te quedaste, me decía. Siempre te quedas. Empecé a adelgazar. El sueño se me fue y la comida me sabía a tierra. La gente del pueblo me evitaba. Cuando pasaba, bajaban la mirada o se persignaban. Sabían. Aquí todos saben, pero nadie se mete. Intenté irme. Un amanecer agarré mis cosas y salí por el camino al llano. Caminé un rato, sintiendo el sol pegarme en la espalda. Pensé que quizá exageraba, que todo estaba en mi cabeza. Entonces oí el resuello detrás de mí. No volteé. Apreté el paso. El camino se alargaba, se torcía, como si no quisiera dejarme salir. No te canses, dijo la voz. Aquí es donde perteneces. Las piernas me fallaron. Me senté en el suelo y me puse a llorar sin lágrimas. Sentí su presencia cerca, pero no me tocó. Nunca me había tocado hasta entonces. Era peor así. Cuando levanté la vista lo vi. No como animal completo, no como hombre. Era una cosa intermedia, contrahecha. El cuerpo cubierto de pelo oscuro, la espalda encorvada, las manos largas, casi humanas. Los ojos, esos ojos eran de persona. Ahí fue cuando lo reconocí. Era don Eusebio. Había sido rezandero y curandero del pueblo. De niña me daba miedo. Siempre me miraba de más, como si supiera algo que yo no. Hacía años que le había abandonado la vida, solo, en su casa del cerro. Dijeron que se había ido tranquilo. Mentían. ¿Tú? Alcancé a decir. Sonrió con la boca torcida. Siempre fui yo, respondió. No más que ahora ya no tengo que fingir. Regresé a la casa ese mismo día. Supe que no había huida. Desde entonces se volvió más atrevido. Entraba sin abrir puertas. Caminaba detrás de mí. A veces sentía su hocico cerca de mi cuello, su aliento caliente. No te voy a hacer daño, me decía. Tú me necesitas. Y era cierto. Poco a poco empecé a sentir que sin él el silencio sería peor. Que mi miedo me daba compañía. Una noche me senté frente a él. ¿Qué quieres?, le pregunté. Se quedó callado un momento. Que no te vayas, dijo. Que me recuerdes. Entendí entonces que se alimentaba de eso. De mi memoria, de mi pena. Yo era su ancla, su último hilo con el mundo. La última noche el cielo estaba tan bajo que parecía aplastarnos. No había estrellas. El aire olía a encierro. Lo sentí entrar y ya no tuve miedo. Me acerqué. Ya no tengo nada, le dije. Si quieres quedarte, quédate. No sé qué pasó después. Algunos dicen que me encontraron sin vida, con el cuerpo lleno de tierra. Otros dicen que me vieron subir al cerro, caminando torcida, como animal herido. Yo solo sé que sigo aquí. Que por las noches camino por San Isidro del Llano, oyendo puertas cerrarse, oliendo el miedo fresco. Y a veces, cuando veo a una mujer sola, con el corazón lleno de huecos, siento ganas de hablarle. De decirle que no huya. Que aquí, al final, todos aprendemos a quedarnos.
No sé bien por qué acepté el encargo. Tal vez porque en este pueblo uno no elige lo que le toca. Las cosas se le vienen encima como el polvo cuando pasa el viento. Me dijeron que tenía que cruzar el llano de las ánimas para llevar unos papeles al otro lado del cerro, hasta San Bartolo. Que no había otro camino. Que si me apuraba, llegaría antes de que anocheciera. Nadie me habló del ajusticiado, o si lo hicieron, yo no quise oírlos. Mi nombre es Tomás. Tenía 19 años cuando crucé por primera vez ese sitio donde la tierra se abre como si todavía sufriera. Salí al amanecer. El pueblo quedó atrás, envuelto en su propio silencio. Las casas, vistas de lejos, parecían encogerse, recordándome que allá me quedaba mi madre esperándome. Caminé con el sol a la espalda y el morral colgado del hombro. El llano se extendía parejo, seco, sin un árbol que diera sombra. El aire estaba quieto, como si también él estuviera esperando algo. Desde niño había oído hablar del lugar. Decían que ahí, en plena revolución, habían ajusticiado a un muchacho apenas mayor que yo. Un soldado de leva, de esos que no eligieron bando. Que lo fusilaron por desertor o por cobarde, nadie sabía bien. Que lo dejaron tirado, sin cruz ni nombre, y que desde entonces no dejaba pasar a nadie sin cobrar algo a cambio. Yo me reí de esas historias cuando me las contaron. La risa se me acabó a la mitad del camino. Fue entonces cuando sentí el frío. No era un frío de aire ni de sombra, sino uno que venía de adentro, como si alguien me hubiera vaciado el pecho. Me detuve. El llano seguía igual, pero el silencio se había vuelto más pesado. Ni un pájaro. Ni el zumbido de los insectos. Solo mis pasos sonando demasiado fuertes. No te pares, me dije. Sigue. Di unos pasos más y entonces lo oí. Primero fue un murmullo, como de muchas voces hablando juntas desde muy lejos. Luego se fue aclarando hasta volverse una sola. Una voz joven, cansada, con rabia contenida. ¿A dónde vas? Me quedé quieto. Sentí como el sudor me corría por la espalda. A San Bartolo, respondí, sin saber por qué contestaba. La voz rió, una risa seca, rota. Todos van a algún lado, dijo. Yo iba también. Miré alrededor. No vi a nadie. El llano estaba vacío, pero sentí claramente que no estaba solo. El aire olía a pólvora vieja y heridas abiertas. No quiero problemas, dije. Solo voy de paso. Entonces lo vi. Estaba a unos metros de mí, de pie, como si hubiera salido de la tierra. Era un muchacho flaco, con la ropa deshecha, el sombrero ladeado. Tenía el pecho manchado de oscuro y los ojos hundidos, pero vivos. Demasiado vivos. De paso, repitió. ¿Eso dijeron los que me robaron la vida? Quise correr, pero las piernas no me respondieron. Sentí que el suelo me agarraba los pies. ¿Qué quieres?, pregunté. Me miró con una tristeza que dolía. Que te acuerdes, dijo. Que no cruces como si nada. Di un paso atrás. Él dio uno hacia adelante sin mover los pies, como si se deslizara. No fue justo, siguió. Yo no quería pelear. Me sacaron de mi casa, me pusieron un rifle y me dijeron que disparara. Cuando quise volver, me llamaron traidor. Sentí un dolor en el pecho que no era mío, como si esa historia se me estuviera metiendo bajo la piel. No puedo ayudarte, dije. Ya pasó mucho tiempo. Su rostro se endureció. Para las ánimas no pasa nada, respondió. Todo se queda. Todo sigue igual. El viento empezó a soplar de golpe, levantando polvo. Vi sombras moverse alrededor, como siluetas de hombres armados, borrosas, sin rostro.
Escuché disparos lejanos, gritos, órdenes. Me llevé las manos a los oídos, pero era inútil. Los estruendos me taladraban la cabeza. «Ya basta», grité. El muchacho me miró fijo. «Paga», dijo. «O no pasas». «¿Pagar qué?». Se acercó más. Sentí el frío atravesarme. «La vida no», dijo. «Todavía no. Dame algo que te duela». Pensé en mi madre, en cómo me despidió esa mañana, con los ojos llenos de miedo. Pensé en el pueblo, en mi cama, en todo lo que daba por sentado. ¿El miedo?, pregunté. Asintió. Y entonces lo sentí. Un miedo hondo, viejo, que no se iba. Como si supiera que ese ya no me iba a seguir toda la vida. Sentí de golpe todo el miedo acumulado de los hombres que derramaron su vida sobre esa tierra reseca. Sentí sus heridas, sus tristezas, sus despedidas al aire, esas palabras que no llegaron a los oídos de quien debían. Las sombras se disiparon. El viento se calmó. El muchacho empezó a desvanecerse, volviéndose polvo. «Acuérdate», dijo por última vez. «No nos olviden». Cuando reaccioné, estaba solo. El sol seguía alto. Él ya no parecía igual que siempre, pero yo ya no era el mismo. Me consumían recuerdos que no eran míos. Seguí caminando. Cada paso pesaba. Llegué a San Bartolo al anochecer, pálido, temblando. Me preguntaron qué me había pasado. No supe qué decir. Desde entonces no he vuelto a cruzar ese sitio. Pero a veces, en sueños, camino otra vez por el llano. Y lo veo. Siempre está ahí, esperando al siguiente que crea que puede pasar sin mirar atrás.